Leemos Hebreos capítulo 11, versículo 1. We're going to go to the book of Hebrew, chapter 11, verses 1. Amén. Leemos el 1, después leemos el 6. Amén. Verse 1, Hebrew 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is rewarder of those who diligently seek him. Amén. Dígale que está ahí, no te duermas. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito extraño. Today we're going to talk about something that's a little weird. Se llama el por qué y el para qué. And it's called the why and the because. Y la semana pasada hablamos de un tema sobre la última palabra. And last week we spoke about the last word. Y dijimos que no importa los momentos duros que pasen por nuestra vida, And we talk about it, that it doesn't matter about the tough times that we go through. Dios tiene la última palabra. God has got the last word. Pero es importante, iglesia del Señor, But it's very important, church, que nosotros tengamos claro, that we have very clearly, hay una cosa es creer en Dios one thing is to believe in God, y otra cosa es creerle a Dios. and another thing is to believe on Him. Entonces vamos a creerle a Dios. So let's believe in God. Vamos a creerle a sus palabras. Let's believe His words. Y eso es lo que trata nuestro tema hoy. And this is what we're talking about today. Porque la Biblia dice Because the Bible says que la fe es una convicción, that faith is a conviction, es una seguridad. is a security. Y dice que sin esa fe And it says that without that faith, no podemos agradar a Dios. we cannot please God. Y hoy vamos a aprender dos cosas importantes. And today we're going to learn two important things. Yo tomé una moneda de $0.25 I have $0.25 in my hands. y las monedas antiguas, antes que salieran las monedas con los escudos de los estados, And the old coins, tienen por un lado un águila on one side they have an eagle, y por el otro lado tienen una cara. and on the other side they have a face. Ustedes han oído un refrán que decimos los hispanos, la mayoría, que hay la otra cara de la moneda. Have you heard about let's look at the other side of the coin? Incluso lo dicen los americanos también. And even the English speakers says it. La otra cara de la moneda. The other side of the coin. Todo lo que nos sucede en la vida Everything that happened to us in life tiene otro lado de ver las cosas. has a different version, has two different versions. Y yo no sé si el que diseñó esta moneda estaba pensando en lo que estaba haciendo, And I don't know if the person who designed this coin was thinking about what he was doing. pero yo veo una enseñanza aquí. But I'm seeing a teaching in this. En un lado hay un águila And on one side there's an eagle, y el otro lado hay un rostro, and on the other side there is a face. una cabeza. There is a Un head. rostro, exacto, una cabeza, una cara. Y yo veo aquí un lado humano And I'm looking at a human side, y veo un lado divino. and I'm looking at the divine Porque side. resulta que el águila es tipo justamente de la divinidad de Cristo. Because eagle is a divinity of Christ. Por eso Juan, el Evangelio según San Juan, es representado con el águila. Because John is always represented by the eagle. Así que cada cosa que nos pasa en la vida, iglesia, So everything that happens to us in life, church, usted tome una moneda
Now, take a coin y recuerde que tiene dos caras and remember that it has two faces o dos lados. or two sides to it. Hay un lado humano There is a human side y hay un lado divino. and there is a divine Hay side. un lado material, del mundo material, There is a side of material side y el mundo espiritual. and there is a spiritual side. Lo que sucede en el mundo espiritual What happened in the spiritual world afecta el mundo material. affects the fleshy or the material side. Y lo que sucede en el mundo material And whatever happened in the material side afecta el mundo espiritual. affects the spiritual side. ¿Será posible eso? Is that possible? Así es, iglesia. But it is so. Ahora, vamos a ver por qué nos suceden, o mejor dicho, el por qué. Recuerde que nuestro mensaje es el por qué y el para qué. Okay, let's remember that this message is about the why and the because. ¿Por For qué what? nos suceden conflictos o pruebas? Why do we go through tests? ¿Por qué pasamos por momentos difíciles? Why do we go through difficult moments? Por lo menos tenemos tres formas de verlo. At least we have three ways or forms of looking at it. Uno puede ser por el diablo que no te quiere. One could be the devil that doesn't like you. ¿Cuántos creen que el diablo los ama? Who believe that the devil likes them? ¿Verdad que no? No one. Del mismo momento que usted decidió venir aquí, ya usted es From enemiga. the moment you decide to come to church, you know the devil is not with you, thank God. Ya no es amigo tuyo. He's never your friend. Ya te va a odiar. He's going to hate you. Así que ni regreses para allá porque So don't even go back there because the devil ya cannot tienes like un you. enemigo ya. He is your enemy. Entonces, una de las primeras cosas que pueden causarnos conflicto es el mundo de las tinieblas. So one thing that can happen in the conflict is the world of darkness. Puede presentársenos tentación You can have temptations, o aflicción, afflictions, problemas, problems, y eso puede venir de las tinieblas. and that can come from the place of darkness. La otra razón por la que pueden pasarnos cosas feas a nosotros en la vida Other reason why not so good things can happen to us in life es por el pecado. is because of sin. El pecado separa a Dios de nosotros Sin separates us from God y abre puertas al mundo de las tinieblas. and open doors to the world of darkness. Trae maldición a nuestra vida. Bring condemnation to our lives. Y es importante que nosotros podamos pensar And it's very important that we can think cuando estamos pasando por algún momento difícil, that when we're going through some tough times, ¿cómo está mi vida con Dios? how is my life with God? Porque el pecado Because sin trae consecuencias. bring consequences. Y la otra cosa que puede traernos aflicción, tristeza, dolor, sufrimiento a nuestra vida And things that can bring us affliction, sadness, and pain to our lives es Dios. is God. Pastor, ¿qué está diciendo? Oh, why are you saying that, Pastor? ¿Usted cree que Dios aflige a los humanos? Do you think God afflict humans? ¿Aflige a sus hijos? Do you think He will afflict your children? Sí, Señor. Oh, yes. Ahora, ese es el porqué. Now, that's the why. Esa es la razón. That's the reason. Ahora, ¿cuál es el propósito? Okay, now, what's the purpose? El propósito del diablo, ¿cuál es? What's the purpose of the devil? Destruirnos. Destroy, Dañarnos, iglesia. Dañarnos. break us down, Pararte a ti. to destroy us, Pararte para que no avances en las cosas del Señor. to hinder you from advancing in the things of the Lord, Parar las metas que tú te has trazado como hijo de Dios. to stop all your positive objectives. Cuando una persona trata de traer su familia a Cristo, When someone tries to bring their family to Christ, empieza a hervir el infierno, hell begins to boil porque no quiere perder una familia. because the devil doesn't want to lose a family. Y entonces les causa problemas y conflictos. And then he causes that family problems and conflicts. Cuando tú te
te trazas metas de servirle a Dios, So when you draw objective to please the Lord, hay problemas there are problems. y usted se siente desanimado And you feel all down, o desanimada. and you feel Y down. dice, cuando yo era un sinvergüenza o era una sinvergüenza, And then you say, when I was a worthless person, me iba bien. things were okay. Y ahora que quiero servirle al Señor, And now that I want to serve the Lord, me va mal. everything is not going the way it should be. Cuidado, Be careful ¿quién está detrás de ti? to see who is behind En this. la Biblia encontramos la historia de Job, que es muy conocida. In the Bible, we have the story of Job. Ustedes saben por lo que ese hombre pasó. You know what Job went through. Y usted sabe la mano de quién estaba destruyendo todo. And you knew the hand that was destroying everything. Él no tuvo misericordia de matarle a sus hijos, iglesia. He didn't have mercy to kill his children. Se los mató a todos. He killed them all. Le destruyó todas sus propiedades He destroyed all his properties. y lo dejó en la miseria. And he left them in the streets. Y cuando él estaba pobre, quebrado, había perdido todo, And when he was poor, broken, and lost everything, como no maldijo a Dios como él quería, because he did not condemn God the way the devil wanted, dijo, hay que darle más duro. the devil said, we have to hit him harder. Entonces pidió permiso para tocar su piel con enfermedades, And then he asked permission to touch his skin with illnesses, porque él quería destruirlo. because he wanted to destroy Él him. quería ver a ese hombre renegar contra Dios. He wanted him to hate God. Él quería ver que ese hombre se apartara de las cosas del Señor. He wanted to see that man completely separated from the things of God. Déjame hacerle una pregunta. Let me ask you a question. ¿Cuánto daría Satanás por verte a ti hundido en el alcoholismo? How much Satan would give you to see you drowning in alcoholism? ¿Cuánto daría Satanás por verte tu hogar destruido? How much Satan would want to see your home destroyed, Por ver tus hijos destruidos. to see your children destroyed, Y ir a decirle a Dios, and then to say to the Lord, ¡ja! Mire la hermanita hey, look at the sister que te amaba, Dios. that used to love you, Lord. Puras mentiras, hipócrita. She was just a liar, an hypocrite. Ahora me pertenece a mí. Now she belonged to me. Y escucharle aquella sonrisa malvada diciéndole, ahora es mía. And now to listen that horrible laugh. O Now she's mine. o es mío. Now he is mine. ¿Sí o no, iglesia? Yes or no, church? Así que cuidado. So be careful. Ojo. Watch out ¿Qué está pasando contigo? to see what's happening with you. ¿Ok? Ojo con el mechudo. Look out for the curly one. Ahora, la otra cosa que dijimos es el pecado. Usted conoce la historia de David. Now, another thing that we said about sin, you remember the story of David. Cuando David cayó en pecado, When David fell in sin, dice la Biblia que se secaron sus huesos. the Bible says that his bones were all dried up. Él se estaba muriendo por dentro, iglesia, He was dying inside porque el pecado lo estaba consumiendo because sin was consuming him. y no podía recibir la respuesta, la presencia de Dios. And he could not receive the presence of God. Y por eso él clamaba y le decía a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. And that's why he yelled and called out to the Lord, do not take your Holy Spirit from Le me. decía, devuélveme el gozo de mi salvación, Oh, give me back the cost of my salvation. porque había perdido el gozo, iglesia, Because he had lost the joy por el pecado. because of sin. Y la tercera parte And the third part es Dios. is God. Dios afligiendo al humano, God afflicting humans, pasándolo por momentos duros. letting them go through tough moments. Ahora,
Now, ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios hace eso? now let's see why God do this. ¿Cuál es el propósito? What is His purpose? El pecado no tiene propósito. Sin doesn't have a purpose. Es algo que usted hizo It's something that you do o que yo hago. or anyone does. Y no tiene un propósito. It doesn't have a purpose. Pero Dios tiene un propósito. But God do have a purpose. Dios tiene un para qué. God knows why. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a una tierra que yo te voy a mostrar. God said to Abraham, leave your belongings and go to a land that I'll show you. Y Abraham salió. And Abraham did that. Y todo el camino le fue muy bien. And along the road, everything was well with him. ¿Sí? Yes? No, No, not at all. no le fue bien. No. Él pasó por momentos duros. He went through tough times. Tuvo que ir a Egipto. He had to go to Egypt. Tuvo que sufrir, He had to suffer. sentir inestabilidad. He suffered instability. Y cuando por fin se le cumplió la promesa de su hijo, And when he got the promise of his son, Dios dijo, toma a tu hijo God said to him, take your son y lo llevas a ese monte and take him up to the hill, y lo matas y lo quemas para mí. kill him for me. ¿Usted cree que eso no produce tristeza? Do you think that does not bring sadness? ¿Usted piensa que el camino de Abraham desde el mismo momento que él recibió esa orden de Dios hasta que él lo iba a hacer no le costó dolor? Do you think that from the time he received that message until the time that he had to go through it, it didn't bring him a big pain? ¿Cuánto piensan ustedes que sufrió ese hombre? How much do you think he suffered? Pero al final del camino, But at the end of the road, todo lo que vino para él fue bendición. everything that came to him was just blessing. Hoy vino aquí un señor, A guy came here once. vino esta mañana He came here this morning, rather, a conocerme, to know me, o a presentarse, mejor dicho. to present himself to me. Este señor yo lo he oído por la radio. This man, I've heard him over the radio. Se llama, no le voy a decir el nombre, es un- His name is, I'm not going to tell you. pero este señor estuvo muchos años en la prisión, But this man spent a lot of years in prison, más de 30 años, over 30 years, por un crimen que él no cometió. for a crime that he did not commit. Y durante esos años que él estuvo en la prisión, And during those years that he was in prison, él le sirvió a Dios. he served God. Él levantó una organización para servirle a los presos. He raised an organization to in prison to serve the Lord. buscó ayuda desde la prisión. He did everything that he could from prison. Él se casó en la prisión. He was married while in prison. Él desde la prisión encontró ayuda para pagar un investigador privado. From prison, he got help to pay a private investigator. Él recaudó miles de dólares desde la prisión. He gathered a lot of dollars from prison. Y él consiguió que se investigara su caso. And he got for them to investigate his case. Y ahora está libre And gracias al Dios now del he's cielo. free all over. Praise be to the Lord. 30 años, iglesia. 30 years, church. Más de 30 años, creo que son 32 años, Over 30 years, maybe 32, que estuvo en la prisión. that he was in prison. Y allí oraba. And there he Y adored. dice que él sentía que ya venía el tiempo. And he keep feeling the time coming near. Y cuando iban donde el juez, And when he would go to the judge, le negaban la petición the judge would deny his petition. y los sepultaban 5 años más allá en la And prisión. they would condemn him for 5 more years. Y él dice que se ponía a correr. Yo he oído sus testimonios en la radio. Dice que empezaba a correr en la prisión desesperado, iglesia. And through his testimony on the radio, we heard that he used to run up and down in the prison. Pero un día But one day, Dios le abrió las puertas de la God prisión. opens that door. Pero mientras él estaba allí,
But while he was there, Dios estuvo con él. God was with him. Dios abrió puertas para él. God opens door for him. Y Dios siempre le hablaba a su corazón. And God was always talking to his Y le heart. decía que de allí iba a salir con un And was propósito telling grande. him that he would leave there but with a purpose. Y cuando yo hablaba con él hoy, And when I was talking to him today, le dije, Jesús estuvo casi 30 años en la carpintería, I was telling him that Jesus was in carpentry for 30 years, haciendo nada, doing nothing, aparentemente. more or less. Pero un día But one day, el Señor le dijo, ahora es el tiempo. the Lord said to him, now is the time. Y él en 3 años, And in 3 years, iglesia, in 3 years, church, sacudió el mundo con su he mensaje. shake the world with his truth. Y yo le dije a este varón hoy, And I told this man lo que today, Dios va a hacer con nuestra vida what God is going to do with our lives. no necesita de muchos años. It doesn't take a lot of years. Tal vez pensamos que nuestra vida se perdió, Sometimes we think our life is lost, que nuestra vida se ha desperdiciado, that we wasted our life, que hemos perdido mucho tiempo. that we have lost a lot of time. Pero déjame decirte algo hoy. But let me tell you something today. Si tu vida está en las manos de But Dios, that if your life is in si the hands of the estás Lord, caminando bajo la mano de Dios, if you're walking under his precious hand, tu vida tiene un porqué your life has a why, y tiene un para qué. and it has a Tu because, vida tiene una razón, it has iglesia, a reason, y tiene un propósito and it has a también. purpose also. No importa lo que It pase, doesn't matter what happens, Dios lo va a hacer, God is going to do it for you, porque hay un propósito, because there is a purpose. hay una razón, iglesia. There is a reason, church. Por eso lo que Dios me dio para ustedes hoy So that's why what God gave me for you today es la importancia de creerle a Él. is the importance of believing on Him. Créale a Dios, Believe on God. créale a su palabra, iglesia. Believe on His word. Lo que Dios te prometió, What God promised you. abrázalo con pasión. Hug it with passion. Los sueños que Dios te ha dado, The dreams that God have given you. abrázalos con pasión. Hold on to them with No passion. los sueltes. Never let them No go. importa que tú veas a tu alrededor oscuro, Never mind your surroundings. usted abrace ese sueño, Just hold on to that dream. abrace esa palabra, Hold on to that word, porque Dios es fiel. because God is faithful. Porque los héroes de la fe que encontramos en la Biblia The heroes of faith that we can find in the Bible, pasaron por momentos difíciles, they went through tough times. pero dice la Biblia But the Bible que says se mantuvieron firmes hasta el final, iglesia. that they stood firm until the end. Y por eso los tenemos en las Sagradas And that's the Escrituras reason they are in the scriptures como ejemplo para nosotros. as an example of our Que life. tu vida y mi vida sean That your life and my life can be un ejemplo para los demás. an example for others. Que cuando las personas te miren a ti, That when people look at you, quieran parecerse a ti, they want to be like you. quieran seguir tu ejemplo, They want to follow your example. porque eres un hombre, una mujer de fe, Because you are a man and a woman of faith. un hombre, una mujer que honra a Dios, A man and a woman that honors un God. hombre y una mujer que el infierno no lo puede parar, A man and a woman that hell porque cannot take tiene una away. convicción en su corazón de Because que you have Dios lo ha a llamado a great hacer. conviction in your heart that God loves you. Eso es fe, That's faith. convicción, Conviction. seguridad en tu corazón. Sureness. Y lo que leímos en la Biblia And what we read in the es Bible, que sin esa fe that without that faith, es imposible agradar a Dios. we can never please the Lord. Así que déjeme leerles lo que pasó con los hombres de fe. So let me tell you a little bit of what happened to those men Y recordarles and remember them. que cuando Dios permite que algo pase en tu vida, And never forget that remember that whenever God lets something go through or let you go through something in life, tiene un propósito. He's got a purpose Perfeccionamiento, to perfect you, liderazgo, leadership in you, crecimiento, growth, madurez, capacitación. capacitation. Mira lo que pasa, iglesia.
Déjeme explicarle esto antes de leerle los héroes de la fe. Let me tell you this before I read about the heroes of faith. Tú eres un buen líder. You are a good leader. Tú eres una buena líder. You are a good leader. Y Dios dice, wow, me agrada mi muchacha o mi muchacho. And God would say, I love my girl or my boy, Pero quiero moverlo a un nivel mayor. but I want to push him to another level Porque sé que puede dar más. because I know he can do more. Y Dios comienza a pasarte por un proceso. And God let you go through this process Porque Él sabe because he knows que tú puedes dar más. that you could give more. Cuando tú comienzas a crecer en los caminos And del when you Señor, began to grow in the path of God, Dios sabe God knows. que ya estás lista para una misión. And God would know when you're ready for a mission. Como cuando nuestros hijos crecen Like when our children grow, y tú en algún momento sientes que ya están listos para enviarlos a hacer algo. and you think that there comes a moment where they can do something else, something more, Y comienza a entregarle responsabilidad. and you begin to give them responsibilities. Cuando Dios tiene un candidato When God have a candidate para un liderazgo, for a leadership, Dios comienza a capacitarlo, God will begin to give you the tools a prepararlo, to prepare you, a moldear su carácter to form your character, para que seas una mujer sólida, that you can be a solid woman, un hombre sólido. a solid man. ¿Usted sabe qué es triste, iglesia? Do you know what's sad, church? Ver personas que están en el ministerio To see people in the ministry y todavía actúan como gente estúpida, and they act like stupids. Eso duele, That hurts porque quiere decir because that means que no han aprendido a valorar su llamado. because they have not understood their calling. Entonces, por eso Dios tiene que procesarnos, That's why God had to process tiene us. que capacitarnos, God have to teach us. para cuando nosotros estemos en el ministerio, So when we are in the ministry, no actuemos como estúpidos. we don't act stupidly. Se oye feo, pero es así. It sounds terrible, but it's a fact. Entonces, recuerde esto, iglesia. So remember this, church. Todo lo que pasa en tu vida Everything that happens in your life, tiene un propósito, it's got a purpose. tiene un porqué It has a why y un para qué. and a why for. Tiene un lado humano It has a human que side tú lo ves that you can see, y a lo mejor te parece injusto. and sometimes you might think it's not fair. No lo entiendes, You just don't understand it. pero hay un lado divino But there is a divine side to it que está trabajando contigo that's working with you, y que te va a llevar a donde Él desea, and it's going to take you where God wants you to be para la gloria for del the nombre de glory Dios. of Him. Amén. Amen. Ahora vamos a leer los héroes de la fe. ¿Qué pasó con ellos? Now we're going to read about the heroes of faith and what happens to them. Solamente podemos salir victoriosos We can only be victorious en los momentos difíciles de la vida in the difficult moments of life cuando tenemos convicción, when we have conviction, fe, faith, seguridad. security. Amén. Amen. Y esta es la gente que hay aquí. And these are the people that we're going to find. Vamos a here. leer Hebreos 11, 13 al 19. Let's read Hebrews 13 through 19. Hebrews 11. We're on the same chapter, verses 13 through 19. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, These all died in faith, not having received the promises, sino mirándolo de lejos, but having seen them afar off, creyéndolo, were assured of them, saludándolo, embraced them, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Porque los que esto dicen For those who say such things claramente dan a entender que buscan una patria. declare plainly that they ask and seek a homeland. Pero si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron,
And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, ciertamente tenían tiempo de volver, they would have had opportunity to return. pero anhelaban una mejor, But now they desire a better, esto es una celestial, that is a heavenly country. por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, iglesia. Therefore, God is not ashamed to be called their God, Porque les ha preparado una ciudad. because he has prepared a city for them. 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. 17 says, by faith Abram, when he was tested, offered up Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. And he who had received the promises offered up his only begotten son, Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. of whom he was said, in Isaac your seed shall be called. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Concluding that God was able to rise him up, even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Esa es la fe. That's faith. Dice la Biblia, iglesia, The Bible says, church, que gente como tú, that people like you, que gente como estos de la Biblia, that people like these of the Bible, que le creen a Él, that believes on him, Dios no se avergüenza de decir que es su Dios. God is not ashamed to say, I am your God. En otras palabras, In other words, Dios se siente orgulloso de ti, God is so proud of you. se siente orgulloso de que tú seas su hijo, God is so proud that you are his de child, que tú seas su hija. that you are his children. Para Dios es un orgullo. For God, it's a great thing. Ahora bien, Now, 32. 32. Dice, ¿y qué más digo? 32. Okay, let's go to verse 32. Dice, ¿qué más digo? And what more shall I say? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, For the time would fall me to tell about Gideon y de Barak, and Barak, de Sansón, Samson, de Jefté, Jephthah, de David, así como Samuel y los profetas, David and Samuel and the prophets, que por la fe conquistaron reinos, who through faith subdued kingdoms, hicieron justicia, worked righteousness, alcanzaron promesas, obtained promises, taparon bocas de leones, stopped the mouth of lions, apagaron fuegos impetuosos, quenches the violence of fire, evitaron filo de espada, escaped the edge of the sword, sacaron fuerzas de debilidad, out of weakness were made strong, se hicieron fuertes en batallas, became valiant in battle, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. turned to fight the armies of the aliens. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, Women received their dead raised to life again. mas otros fueron atormentados, Others were tortured, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Otros experimentaron vituperios y azotes, Still others a trial of mockings and scourgings. y a más de esto prisiones y cárceles. Yes, and of chains and imprisonment. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, They were stoned, they were sawn into, were tempted. muertos a filo de espada, iglesia. They were slain with the sword. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, They were wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted, tormented. pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Of whom the world was not worthy. Dice que el mundo no era digno de ellos, iglesia.
They say the word was not worthy of them. errando por los desiertos, They wandered in deserts and mountains, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. in dens and caves of the earth. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, And all these, having obtained a good testimony through faith, no recibieron lo prometido, did not receive the promise. proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, God having provided something better for us, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. that they should not be made perfect away apart from us. ¿Se dan cuenta, iglesia? Do you realize this, church? Aquí hay un grupo de personas There is a group of people here de los cuales Dios se sentía orgulloso, of which God was very proud of, porque estas personas, because these people, aunque pasaron hambre, even though they went through hunger, aunque estuvieron en prisiones, even though they were imprisoned, aunque les costó sus vidas, even though it cost them their lives, mantuvieron su fe en alto they kept their faith y le sirvieron a Dios and they served God con todo su corazón with all their heart, y marcaron la historia and they make a holding con su sentence testimonio. with their Y hoy testimony. los podemos tener aquí And now we can have them como here un today ejemplo para as nosotros, examples for como, us. como una motivación, And now they motivate us. como una inspiración para nosotros, iglesia, And now they inspire us para que nosotros aprendamos de ellos. so we can learn from them. Y no importa lo que pase en tu vida, And it doesn't matter what happens in your life. aunque vengan momentos difíciles, Even though you might go aunque, through tough times. aunque no tengas para pagar la renta, Even if you don't have what to pay your aunque rent estés with. siendo azotado por una enfermedad, Even though you're going through terrible illnesses. que pase tu vida por un peligro, Even though you are going through dangerous path. levanta tu mano y dale la gloria a Dios, Raise your hands and give porque thanks to the tú Lord. sabes que tu vida tiene un propósito, Because He knows that your life has a que purpose. todo lo que sucede en la vida That everything that happens in para life, los hijos de Dios for the children of the Lord, tiene un porqué it's got a why. y tiene un para qué. And it's got a because. Tu vida, Your life, mi vida, my life, tiene un propósito, has a purpose, tiene una razón, has a reason, tiene una razón para existir en este mundo, has a reason to be in this world, tiene un propósito para existir en este has a mundo. purpose to exist in Y this cuando el world. momento llegue, iglesia, And when that moment comes, Dios va a levantar tu rostro en alto. God is going to lift your head Dios high. va a levantar tu mano como se la levantan a los campeones. God would raise your hand like He does the Y champions. te va a decir, guerrero, And He's going to see you warrior, guerrera, you warrior. llegó tu tiempo, Your day has llegó come. tu momento. Your moment has Levanta arrived. tu mano, Raise your porque hand. es el tiempo de cosechar bendición. Because that's Es your el time tiempo to de bring the cosechar blessings bendición. in. Your time Por eso to no get your te blessings. desanimes, iglesia. That's why we ask you No now, te church. desanimes. Don't get down. No dejes que tu fe te falle. Don't fail your faith. Mantén tu fe en alto. Let your faith get your head high. Cada vez que vengan los momentos difíciles, Every time you have tough moments, busca una moneda look for a coin que tenga una cara that has a face y un águila. and an eagle. Y recuerda And remember que hay un lado humano, that there is a human side, pero hay un lado divino. but there is a divine side. Recuerda Remember, que hay un porqué, there is a why pero hay un para qué. and there is a reason why. Hay una razón por la que pasan las cosas, There is a reason why things happen, pero hay un propósito por but la que there is a sucede. purpose. Amén, iglesia. Amen, church? Aunque te parezca descabellado, Even though it look stupid, a mí me duele en mi corazón sometimes my heart aches cuando yo escuché el testimonio de este hombre. when I listen to the testimony of this guy. Más de 30 años en la prisión, Over 30 years in prison, inocente, Innocent. inocente, creyendo en Dios, believing in the Lord. pero hay una razón. But there was a reason. Tal vez lo que te está pasando a ti Maybe something that's happening to you right now ahora no tiene sentido, makes no sense porque lo estás viendo en el lado humano because you're looking at it at the human side y no lo entiendes. and you just don't understand it.
no te cabe en la cabeza. It's just not being comprehensible in your mind. Tú a eso no le ves un propósito. You cannot see the purpose in whatever your life that's going through your mind, your life right now. Pero recuerda, But remember, hay un lado divino there is a divine side que está en control de tu vida. that's in control of your life. Y cuando llegue el momento, And when that moment comes up, el Señor se va a reír contigo. the Lord will be smiling with you. Te va a dar un abrazo He's going to give you a big hug. y te va a decir, ¿viste que sí? And the Lord is going to say, you see what I mean? ¿Viste que valía la pena? Do you see that everything was worth it? ¿Usted cree que Abraham no está sonriendo ahora? Do you think Abraham is not smiling Que now? Dios se acerca a Abraham y dice, Abraham, ¿viste que valió la pena? And God goes and says, see Abraham, what I told you? ¿Viste Job que valió la pena el Do you see sufrimiento? Job? Everything you went through, was it worth it? ¿Ya viste cuántos cristianos han entendido la lección? Have you seen how many Christians have understand the lesson? Tu testimonio Your testimony será bendición para mucha gente, will be a blessing for others, pero tienes que mantener but you have to keep holding tu fe en alto. your faith up high. Amén, iglesia. Amen, church? No olvides eso. Don't Dele un forget that. aplauso a ese Dios precioso, Give a hand of iglesia. applause to the ¡Al Lord. Dios de la fe! ¡Aleluya! Señor, gracias. Thank you, Lord. Gracias por este día.